No soy de toda la ciudad, días. pero... Muy buenos días. Estamos aquí con el ingeniero Armando González Escoto, dirigente del Partido Encuentro Social en la Ciudad de México. Señor, que ustedes llevan una lucha, un trabajo en 3 delegaciones por la reconstrucción. ¿Qué nos puede comentar? Sí, efectivamente, bueno, José Luis, muchas gracias por la entrevista. Como bien lo comentas, hemos venido trabajando a raíz de los sismos. Hemos hecho recorridos en estas delegaciones de Tláhuac, de Xochimilco y de Iztapalapa, donde estamos viendo un fenómeno que se está dando justamente por la excesiva extracción del agua. Y este problema tiene que ver con los socavones, tiene que ver con grietas, fracturas y hundimientos. Vemos cómo en muchas de las viviendas que sufrieron daños por los sismos pasan grietas debajo de sus casas. Bueno, pues la red también de la tubería de agua potable y de drenaje se colapsó justamente por este fenómeno que se está dando. Bueno, y nosotros vemos que cuando hacemos una revisión de la ley, vemos que la ley no contempla la realización de estudios geológicos y de mecánica de suelo para zonas urbanas. Únicamente establece la obligación de hacer estos estudios para zonas ejidales o rurales, es decir, terrenos de origen social. Entonces, nosotros estábamos revisando que, si bien es cierto, muchas de las viviendas que fueron colapsadas, dañadas, hay la posibilidad de que reciban recursos por parte del Fonden. Estos recursos que están destinados, que pueden llegar a 120,000 pesos, no van a servir para poder arreglar sus casas. ¿Por qué? Pues porque hay un problema en el subsuelo, y es ahí donde el gobierno no tiene contemplado la reparación de estas viviendas. Hay para que las gentes puedan levantar sus casas, pero van a ser insuficientes estos recursos. Y nosotros, bueno, recurrimos primeramente a la Comisión de Derechos Humanos para que ellos interpusieran una acción de inconstitucionalidad por el tema de derechos humanos a una vivienda segura. Entonces, nosotros solicitamos a ellos su intervención. Lamentablemente, la Comisión de Derechos Humanos se pone del lado de la autoridad, y bueno, nos dicen que no hay ninguna inconstitucionalidad en esta parte, en el tema de derechos humanos, ¿no? Por eso es que decidimos nosotros interponer algunos recursos de amparos ante los tribunales administrativos para poder pelear y defender que haya modificaciones a la ley en ese tema, para que el gobierno pueda garantizar, para que puedan destinar recursos para que se puedan arreglar estas grietas, que por cierto no es menor, es un asunto muy grande. ¿Cuánta población está afectada o cuánta población está en riesgo con estas grietas? Bueno, eso es, a ver, ese es el problema, porque lamentablemente no existe un diagnóstico certero. No sabemos cuántas viviendas. Se hablan de más de 3,000 viviendas en estas delegaciones, pero no es definitivo, no es un censo que se haya completado todavía. No se sabe con exactitud cuántas viviendas son. Entonces, eso es lamentable también, porque a esas alturas el gobierno no tiene ese diagnóstico, y para poder hacer estas reparaciones, primeramente se tienen que hacer estudios de mecánica de suelos, estudios geológicos, que dependiendo de estos estudios es la calidad y la cantidad de materiales que se tienen que inyectar al subsuelo para evitar posibles riesgos en el futuro. Y esto pues es muy costoso, tan solo los estudios son costosos, y lo único que están haciendo es rellenar con tierra, pero vemos
vemos que el movimiento de la tierra está siendo constante, está temblando muy seguido, la tierra se sigue moviendo, y si no arreglamos de fondo este problema, pues vamos a poner en riesgo a miles de familias. Lo peor aún es que la ley de reconstrucción se hace sin considerar un estudio que hicieron los científicos de la UNAM, geólogos importantes. Ellos tienen un estudio del comportamiento de estas grietas en toda la ciudad. Nosotros creemos que el gobierno de la ciudad debió haber tomado estos estudios y en base a estos debieron de tomarse decisiones. Lamentablemente el gobierno hasta lo desconocía, no sabía Mancera que existía este mapa de fracturamiento. Este mapa de fracturamiento se presentó en la Secretaría de Gobernación, en el Senapred, y bueno, pues lo desconoce Mancera. Entonces es muy grave que esto pase con quien nos gobierna. Y ahí estamos hablando nada más de un tema de derechos humanos que tienen que ver con el derecho a una vivienda segura, a una vivienda digna. Pero vamos más allá. El problema que se dio recientemente con la renuncia de los comisionados de la reconstrucción, nosotros lo veníamos advirtiendo que estaban excediéndose en sus facultades. Ahí está otro error que se cometió. Cuando los comisionados detectan, hicieron gestiones en la Secretaría de Finanzas para ver cómo se iban a aterrizar, pues resulta que ellos no tenían injerencia ni poder decidir dónde se tendría que hacer inversiones inmediatas para atender las necesidades de ese programa que ellos elaboraron. Y más aún, la Asamblea Legislativa estaba dejando o le estaba otorgando a la CEDUBI la posibilidad de que ellos pudieran cambiar los usos de suelo, cuando esta es una facultad que le corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa. Entonces, son varias las irregularidades que tiene esta ley de reconstrucción. Por eso es que nosotros decidimos ampararnos y decidimos hacer varios caminos. Uno fue con la Comisión de Derechos Humanos, otro fue, y el último que nos queda, pues es la interposición de amparos. Estamos en espera de que los tribunales reciban toda la información de la Asamblea Legislativa y del Gobierno de la Ciudad de México, para que en base a lo que nosotros estamos demandando, estamos pidiendo que se atienda, pues que nos den la razón. Nosotros creemos que tenemos la razón, porque de veras que la ley no está considerando estos aspectos. Y bueno, pues como lo podemos ver, lo que yo te comentaba de la decisión de los comisionados, esa es otra de las fallas, ¿no? Pero como esas vamos a encontrar algunas otras más. Le daremos seguimiento. Muchas gracias, ingeniero.